Dios les bendiga a todos los que nos están viendo a través de este canal, Tu Verdad Me Guía. Como siempre, traemos vida porque lo que tenemos es vida en Cristo Jesús. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, una persona que pasó 10 años de su vida en la drogadicción. Había perdido todo, perdió a su familia, perdió a sus hijos, los padres no querían verlo. Y perdió hasta su mente porque no podía pensar por su propia cuenta. Y es un privilegio poder ver cómo Dios es capaz de sacar a una persona de la tiniebla a su luz admirable. Amén. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Jesús Silva, que nos va a contar su testimonio de cómo Dios lo sacó de las tinieblas a la luz. Y aquí estamos con él. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Es un placer tenerte aquí con nosotros y tenerte aquí en este espacio. Amén. Donde tú vas a compartir con nosotros. Cuéntanos, saluda a los que nos están viendo, diles cómo te llamas por tu propia boca, para que sepan y háblanos un poco de ti. Hola, buenas tardes, yo soy Jesús y voy a contar el testimonio de cómo Dios, en su gran misericordia, metió su mano y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuéntanos un poco, ¿cómo era tu vida antes y con cuántos años fue que te ingresaste en ese mundo de la drogadicción? Todo empezó, hermano, aproximadamente cuando tendría 15 años aproximadamente, en casa de mis padres. Yo empecé a ver cómo mis padres empezaban a vivir una vida que no era normal a los demás. Y cómo ellos, sin trabajar, empezaban a tener dinero, claro. Y yo, obviamente, decía, esto ya no es normal. Hasta que poco a poco uno se va haciendo mayor y se va dando cuenta qué es lo que estaba pasando, exactamente. Sí. Y yo me di cuenta de que, claro, de que mi madre pues se dedicaba al mundo de la droga. Se dedicaba al mundo de la droga, mi padre igual. Y un día llegaron, la policía le hicieron un registro a mi madre. Le hicieron un registro a mi madre y se la llevaron presa. Wow. A mi padre y a mi madre, a ambos. Salieron. Gracias a Dios salieron, pero como salieron sin nada, ellos iniciaron otra vez en el mundo ese. Sí. Iniciaron otra vez en ese mundo y pasó exactamente lo mismo. Ellos cayeron presos y ya no lo dejaron salir, porque ya era por segunda vez. Wow. Claro. En ese momento yo empecé porque yo ya estaba casado con la que es ahora mi mujer. Yo tendría 18 y ella tenía 13 años. Sí. Entonces yo me di cuenta de que yo necesitaba ganarme la vida con algo, y como era tan joven, yo nunca había trabajado, no había tenido ningún estudio, pues eché mano a lo que vi en casa. Por eso es importante siempre tener conocimiento y tener sabiduría de algún trabajito, porque fíjate tú por dónde, ¿no? Y yo empecé a iniciar lo mismo que hacía mi madre. Yo fui a los puntos de que ella repartía y le dije, mira, mi madre no está, pero estoy yo. Wow. Claro, y ellos empezaron en un momento dado me vieron muy niño y empezaron a plantearse de que sí o no, ¿no? Sí. Pero yo, en la rebeldía de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, tiré para adelante, fui un día, cogí y le ofrecí. Ellos vieron que era verdad lo que estaba diciendo, pero mi mujer no sabía nada. Yo solo lo hice porque vi la necesidad de lo que estaba ocurriendo con mis padres, sí, y lo que estaba ocurriendo con mis hermanos, porque ya mis padres no estaban. Wow. Entonces yo empecé a vender, mis padres presos, ellos no sabían nada.
empecé a vender y vi que eso daba mucho dinero. Daba mucho. Y yo me di cuenta que cada vez que vendía, quería más. Sí. Ajá, quería cada vez más. Y ya no, empecé a vender poco, pero la cantidad fue aumentando. Fue aumentando porque ya eso se va corriendo la voz. Sí. Y yo ya no vendía uno, ya vendía dos. Vale. Y poco a poco fue aumentando y cada vez ingresaba más dinero. Yo me di cuenta que el estatus que yo ya empecé a vivir era demasiado grande para la edad que tenía. Sí, porque en ese tiempo aproximadamente ¿cuántos años tendrías cuando ya tú puedes iniciar en este mundo? Tú fuiste creciendo, ya conociendo más o menos el negocio, cómo funcionaba. En ese momento todavía siguen detenidos los padres. Ajá. Y tú estás todavía trabajando allí. Sí. Entonces tú tenías que hacerte cargo de la familia. Sí. Y tenías que hacerte cargo también de tu esposa. Sí. Y eso es lo que te empuja a seguir trabajando y a trabajar. Sí. Vale, ok. Ahora cuéntanos un poco entonces, ¿cómo eso fue afectando, cómo fue afectando tu vida? ¿Cuándo es que te metiste ya de lleno en ese mundo? Cuando mi mujer, yo me entero un día que llego y la encuentro llorando y me dice, Jesús, tengo que contarte una cosa. Digo, ¿y por qué lloras? Yo creí que le había pasado algo. Y dice que estoy embarazada. Wow. Se quedó embarazada de mi hija mayor. Y claro, yo empecé a comerme demasiado la cabeza. Digo, ahora un niño en el mundo, con lo joven que soy, creo que necesito más. Vale. Y empecé a moverme cada vez más sin que ella no sabía nada, por supuesto. Ahora ya no eran los puntos. Ahora yo ya me cogí y me fui para el centro y me quedé ahí en un bar y empecé a vender a menudeo, por gramos. Vale. Por gramos. Ya no, aparte de los puntos que tenía de kilo, empecé a vender por gramos. Sí. Yo me di cuenta que el menudeo ganaba, hacía mucho dinero. Sí. Entonces yo ya no era solo, sino que la avaricia aumentó vendiendo en el bar cada vez más. Ahora yo ya no podía estar en dos sitios y me di cuenta de que mi cuerpo estaba sufriendo unos daños demasiado fuertes, hermano. Claro, te estabas cansando. Demasiado fuerte, porque no dormía. Yo no paraba en casa. Y empecé a vender allí en el bar. Un día llegué, le vendí a un muchacho. El muchacho me dijo, Jesús, ¿qué te pasa? Digo, mira, te voy a ser sincero y es que estoy demasiado cansado. Sí. Hace aproximadamente 7 u 8 días que no duermo en condiciones. Mi cuerpo está que va, no sé. Él me dijo las siguientes palabras, me dijo, ¿por qué no pruebas esto? Lo mismo que tú vendes, ¿por qué tú no lo pruebas? Wow. Entonces yo me di cuenta y le dije, no, nunca me ha llamado la atención eso. Pruébalo que se te va a quitar el cansancio. O sea que hasta ese punto tú todavía no consumías. No, solo vendía. Exactamente. Vale, hasta ahí no hay problema. Hasta ahí no hay problema. Vale. ¿Y qué dentro de lo malo no hay problema. Vale. Claro, yo digo, bueno, mis palabras fueron, no pasa nada. A unas muy malas no me va a pasar nada, a unas no pasa nada. Ay, Dios mío. No pasa nada. Ahí es donde pasó todo. Ahí es donde ocurrió todo lo malo. Yo me metí para el cuarto baño con él, se hizo una para él, otra para mí, y me la metí. Te preparó y tú... Y le di para adelante. Yo empecé a sentir en mi cuerpo como eso, una adrenalina, el corazón súper acelerado. Hostia, pues es verdad lo que dice este hombre. Me va a quitar el sueño. Wow. Pero mi cuerpo, a la misma vez que se quitó el sueño, empezó a sentirse mal. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de que eso no era normal.
Y en ese mismo cansancio yo también pensé cada vez más, digo, bueno, voy a empezar también yo a preparármelas yo ya. Digo, porque como mi cuerpo está cansado y estaba todos los días, digo, voy a empezar a... No, ya no hace falta que me la prepare él, sino que yo me la preparaba tú ya solo. te sabes preparar. Exactamente. Y ahí fue que tú te metiste ya de lleno. No, empecé, como te he dicho hace un momento, con una del muchacho, pero ya yo ya solo dije, bueno, no pasa nada, una, preparo dos. Y empecé ya, no solo era la cocaína, sino que también era la bebida ahora. Cuando yo nunca había bebido, ya era la bebida, me enganché a la cocaína y a la bebida. Todo la noche tomando, toda la noche bebiendo, llegaba a casa porque no paraba en casa, mi mujer peleando conmigo, ¿tú dónde andas? ¿Tú dónde andas? Me decía. Digo, María, no te preocupes que estoy bien, no te preocupes que estoy bien. No duermes, no comes, no haces vida con nosotros, hemos tenido una niña y no la ves. Y yo, claro, yo solo pensaba en eso, solo pensaba ya, mi vida solo era vender, tomar, beber y preocupado totalmente de casa, preocupado totalmente de familia. El diablo me cegó el entendimiento, como dice su palabra. Y cada vez tomaba más. Yo me di cuenta que la dosis, hermano, empezó a aumentar. Empezó a aumentar. Ya no era una ni dos, ya era de 1 gramo para arriba. ¿Cuál es la dosis máxima que tú consumiste ahí? La dosis máxima, hermano, yo he empezado, lo máximo que he podido llegar a meterme son de 10 gramos para arriba. De hecho, va a ser un poquito fuerte decirlo, pero me gustaría para todo aquel que lo escuche que sepa que no toque este mundo. La nariz la tengo totalmente perforada. La nariz la tengo totalmente perforada. Entonces, ahí es donde empezó todo, hermano, y yo empecé ya a cuestionar de que mi vida no estaba siendo ya normal. Yo empecé... Entonces yo le dije, digo, tú te vas a quedar aquí y yo me voy para mi casa. Sí. Claro, porque empecé a entender de que tenía que estar con mi familia, aparte de cómo estaba, pero yo entendía de que pasaba muchas horas sin mi mujer, sin mi hija, y mi mujer volvió a quedarse embarazada, del que ahora es mi hijo, Antonio. Sí. Y en la casa yo empecé a notar mi cuerpo ya como que, aunque estuviera fuera del bar, sí, mi cuerpo ya empezaba a notar esas ganas de más. De querer más. De querer más, ¿vale? Y en casa empecé también a tomar. En casa empecé a tomar. Cuando mi mujer se quedaba dormida, yo le cogía las vueltas y empecé a tomar, sin un parar. A tomar sin un parar. Sí. Claro, ella se queda embarazada una tercera vez. Y yo no paraba, yo ya estaba en un extremo de que mi cuerpo ya no podía exactamente, ya no podía parar. Y ella se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque yo ya se lo tuve que decir, por supuesto. Vale. Y ella no le sentó bien porque ella siempre me conoció un niño de que no consumía, no bebía, hermano. Sí. Claro, se lo tomó un poco fuerte. Se lo tomó un poco fuerte en el sentido de que no se lo esperaba. Sí. Y yo no podía, como te he dicho hace un momento, no podía parar de tomar. ¿Y cómo le afectó eso a la relación tuya con tu mujer? La relación empezó a estar cada vez más tensa. Sí. Cada vez más tensa porque yo me dio por no bajar a la calle. Porque yo empecé a coger unas paranoias. Como tú has dicho al principio, la cabeza se me fue un poco. Empecé a tomar unas paranoias ahí, la gente me miraba, la gente hablaba de mí, porque yo ya no salía ni un momento, ni hablaba con nadie, La relación empezó cada vez más tensa, cada vez subía más de nivel.
En vez de una discusión al día, ya eran 5. Pero aproximadamente 5. Para arriba, vamos. Pero cada vez más. La cosa iba cada vez más aumentando. Y a tal punto de que yo ya llegaba a dormir con cuchillos debajo del almohada. Porque le decía... Yo le decía a ella, digo, tú estás haciendo algo raro, si te mueves te mato. Porque me daban las paranoias de la droga por ella. O sea, que tú veías cosas. Cosas donde no lo hay. No lo hay, hermano. Y claro, ella estaba muy preocupada, hermano, ella estaba muy preocupada y la entiendo. Ella decidió irse. Te dejó. Me dejó, ella decidió irse. Pero volvió y vio que no estaba cambiado, que simplemente seguía igual, ¿sabes? Que a mí me daba igual de los niños, me daba igual de la mujer, yo lo que quería era droga, bebida, droga, pastillas, porque ya también me dio por las pastillas y todas esas sustancias, ¿no? ¿Y cómo eso afectó a tu salud personal? Mi salud, empecé a perder peso, empecé a perder mucho peso, yo me sentía, el cuerpo me sentía súper mal, hermano, empecé a sentir una... Te dio como que uno, me dijiste que te dio un infarto. Sí, ahí es donde iba. Sí. Me dieron 4 infartos con sobredosis. Wow. Cogí COVID con neumonía. COVID con neumonía porque ya no podía más. De hecho, uno de los infartos que me dijo la médica. Escucha lo que me dice la médica, importante esto. Me mira a la cara y me dice, tú sabes que todo el mundo no aguanta lo que Dios lo que te ha dado a ti, que Dios te ha sustentado, ¿no? Digo, ¿cómo? Wow. Que Dios, sí, así me lo dijo. Yo le pude ver la cara como Dios estaba hablando conmigo. Dice, Dios no te ha dejado morir, porque cualquiera en tu lugar muere. Digo, ¿cómo? Sí. ¿Qué hice yo? Que no me entró por un oído, me salió por otro, tal como salí del hospital, empecé otra vez a tomar. Increíble, hermano. Increíble, de verdad. Mira cómo eso, cuando una persona se mete en ese mundo, no solamente te afecta a ti, sino que también las personas a tu alrededor también empiezan a sufrir las consecuencias de las decisiones malas que nosotros tomamos. Así es. En ese caso, su mujer tuvo que irse y él tuvo que quedarse solo. Y ya no solamente se trataba de él, sino que también afectaba a su familia. A veces las decisiones que tomamos en la vida pensamos solamente en nosotros, pero la gente alrededor también sufre las consecuencias. Y eso es lo que estamos viendo en ese testimonio que estamos escuchando a través de nuestro hermano Jesús. Amén. Cuéntanos entonces, ¿qué fue lo que siguió después de que cómo es que tú llegas a conocer del Evangelio? ¿Cómo saliste de ese mundo tan horrible? Sí, bueno, como tú acabas de decir hace un momentito, empezaron todo el mundo a rechazarme. ¿Hasta tus padres también? Mis padres, pero antes de eso, mis padres tomaron una decisión. Tomaron una decisión y fue de meterme en un centro. ¿De rehabilitación? Sí, me metieron en un centro, pero mi cuerpo no podía aguantar. Me llevé en el centro 2 días. A los 2 días salí otra vez igual. Entonces, al poco tiempo decidieron meterme en otro centro, otra vez igual. Wow. Así hasta 4 centros. Wow. Sí, hermano. Entonces, un día, como tú bien has dicho, como conocí yo de Dios, un día yo estaba encerrado en mi habitación porque me he llevado 10 años encerrado en una habitación con depresión, con ganas de morirme, vamos. Porque no solo veía el daño que yo me estaba haciendo, sino el daño que le estaba haciendo a los demás. Sí. Y el diablo me estaba ministrando en mi cabeza, mátate que por tu culpa están todos así. Wow. Eso te ministraba a ti en la mente. Sí, cada 2 por 3, vamos, cada 2 por 3. Entonces, un día
estaba yo en la habitación y vino una mujer de Dios, de un pastor, y estaba vendiendo ella perfumes. Y mi mujer la llamó y yo estaba metido en la habitación con mucho temor, porque siempre he sido un niño de mucho temor a Dios, muchísimo, vamos. Y ella me escuchó como yo estaba dentro de la habitación y entró para adentro. Y me dijo, ¿qué te pasa? Yo empecé a contarle. Lo que te pasaba. Lo que me pasaba, exactamente. Y ella me dijo, tú te vienes conmigo hoy a la iglesia. Wow. Yo la miré así y le digo, no puedo ir, estoy mal. Dice, no te preocupes, vente conmigo hoy a la iglesia. Yo le dije estas palabras. Le digo, mira cómo estoy y me quiero bañar. No te preocupes, Dios te recoge así, me dijo. Wow. Tal como estás. Así es. Por eso hoy le di las gracias a Dios, la verdad. Y bueno, yo fui a la iglesia con ella, yo me senté allí en un asiento, me acuerdo como si fuera hoy, y yo no quería levantar mi cabeza. Iba con una gorra, así, estaba con mucha pérdida de peso, de mucha depresión. Pero ese tipo, ¿tú estabas acuerdo o tú estás en esa iglesia? ¿O estaba medio para allá que para acá? Sí, estaba más para allá que para acá. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo allí, ¿no? Digo, bueno, Dios me ha traído aquí, yo respeto, como acabo de decir, respeto mucho las cosas de Dios, pero aquí me quedo. Ni levanto la mano, ni me levanto yo, porque yo pensaba, digo, todo el mundo me mira. Con la paranoia, ¿no? Sí. Y empecé ahí, sentado. Está bien, cuando terminó el culto, yo con más ganas de quedarme, o sea, más ganas de irme, perdón, que de quedarme, tal como me fui, sí. Llegué a la casa, otra vez igual. O sea que llegaste a conocer al pastor Isaías. Ajá, y sí. Él te ministró y aún así Sí. tú seguiste. Seguir. Igualmente. O sea que, pero ya tuviste esa visita a ese lugar. Sí. Pero todavía no había un encuentro. Todavía no había un encuentro. Y seguiste tu mundo. Igual. Imagino, ahí fue cuando te metiste ya en prisión y cosas de estas. Sí, exactamente. Entonces, yo llegué a mi casa, otra vez igual, y como todos veían que yo no cambiaba, decidieron meterme en prisión. Dios mío. Decidieron meterme en prisión y me quedé en prisión 6, 7 meses. Cuando salí de prisión, wow. Otra vez en el mismo estado. Pero Dios tenía un plan perfecto, hermano. Amén. Dios tenía un plan perfecto. Y es que llegó a mi vida un varón de Dios con su familia y empezó a ministrarme la palabra, a orar, a hacer liberaciones. Y claro, yo me quedaba por un momento, digo, está bien, yo te respeto porque en ningún momento le dije que no. De hecho, estaba deseando que llegara la hora para que él me predicara la palabra, porque yo sabía que algo dentro de mí estaba ocurriendo, pero no sabía el qué. Sí, estaba siendo sembrado. Así es. Y él venga a predicar, a orar. Y yo, pero ¿por qué no? Pues yo me quedaba, pero ¿por qué esto? Así durante 6, 7 años, hermano, conmigo. Wow. Muchísimos años. Yo decía, digo, de verdad, ¿por qué? Hasta que un día él se fue. Se fue. Y yo dije, wow. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Digo, este era el último recurso que tenía. Sí. Digo, mi vida ya se acabó. Pero ahí es donde entendí una cosa, hermano, que dice la palabra, que uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios y Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén, así es. Y claro, yo seguí en la misma situación, pero ya la palabra estaba sembrada. Y estaba cada vez la semilla estaba fuerte ahí exactamente, ya la semilla estaba creciendo. Mi mujer se fue y me dejó solo. Wow, otra vez. Me dejó solo, pero ella embarazada ya del quinto. Vale. Del quinto, sí. Ella se fue para Sevilla porque yo no cambiaba. Y yo un día bajé como a las 3 de la tarde, bajé de donde mi madre, y yo estaba echado en el sofá, y yo sentí una palabra en mi espíritu, hermano.
y sentí una palabra con mucha dulzura, pero a la misma vez con autoridad. Y me dijo, levántate. O sea, que escuchaste una voz. Una voz, sí, en mi espíritu. Claro, yo me levanté y él empezó ahí, yo sentí que mi cuerpo empezó a cambiar. No sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Mi cabeza estaba asumiendo las consecuencias de lo que estaba pasando en ese momento. Sí. Claro, yo llamo a mi mujer y le digo, María, vente para Huelva, que ya no soy el mismo. Dice, Jesús, digo, créeme que no soy el mismo. No sé lo que ha pasado dentro de mí, pero he tenido un encuentro con Cristo y mi vida ha cambiado a partir desde hoy mi vida cambia. Wow. Jesús me lo promete, digo, vas a ver, solo dame un tiempo y lo ves. Wow, claro, porque no es fácil lo que hay que ver. Después de que Dios trata con una persona, dice la Biblia que Saulo era un perseguidor de cristianos. Sí. Y el encuentro de él con Cristo fue cuando yendo camino a Damasco. Para coger preso a otros cristianos, fue cuando Jesús se le reveló en medio camino y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero aún así, cuando llegó a Damasco, la gente no le iba a recibir de primera, porque sabían que era un perseguidor cristiano y que lo metía en la prisión. Y obviamente cuando una persona ha tenido un encuentro con Dios, la gente alrededor no cree en ti. No. Pero con el paso del tiempo, Saulo aún así tiró se esforzaba, y eso es lo que hice yo. Sí. Me esforzaba cada vez más para que creyeran en mí, en el mismo sitio donde no creyeron. Wow. Exactamente. Sí. Entonces, cuando llega mi mujer de Sevilla, yo le digo, vete para casa. Y me dice, ¿dónde vas tú? Le digo, tengo que hacer una cosa, María. Me voy para el monte. Digo, ¿para el monte? Me dice, ¿para el monte? Digo, sí, me voy para el monte. Para la montaña. Un monte. Para la montaña, sí. Digo, me voy para el monte. Y yo empecé a orar fuertemente en el monte y yo sentía todavía dentro de mí una batalla muy fuerte, hermano. Sí. Como Dios me estaba desintoxicando, o sea, lo que el mundo no pudo, ahora Dios lo estaba haciendo. Estaba desintoxicando a su manera. A su manera, exactamente. Pero yo sentía dentro de mí que mi cuerpo estaba batallando fuertemente. Una batalla entre las tinieblas y la luz. Sí. Y claro, me llevé allí aproximadamente unos 30 y tantos días. Wow. Orando fuertemente. Y un día Dios trató conmigo y me dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Wow. Y bajé y le dije a mi mujer, María, mírame a los ojos. Dice, ¿qué te pasa, Jesús? Digo, no me pasa nada. Solo vístete y arréglate. Viste a mis hijos que nos vamos para la iglesia. Wow. Aquí está la verdadera transformación cuando el encuentro da lugar. Es curioso porque cuando Dios visita, hace la diferencia con el mundo. Porque la gente del mundo, uno puede dejar de fumar por su cuenta, pero en este caso no había maneras. Le llevaron a centros, le llevaron a sitios, pero lo único que puede cambiar, no solamente cambiar, sino que te da una razón mayor para rechazar lo que tú has sido antes, ese es Dios, porque te da tanto amor para que tu amor hacia Él sea mayor que tu deseo de fallar a Dios, de volver otra vez a la basura. Así es aquí donde Dios hace la diferencia. Él pone esa gracia para que tú sigas buscándolo con este anhelo. El anhelo que tenía por la droga se cambia ahora por buscar de Dios. Así por es. el amor de Dios. Así es. Wow, esa parte me interesa, me encanta. Así como dice su palabra, ¿no? Que donde abundó el pecado, sobró y abundó la gracia. Así es, hermano. Pues eso es lo que me pasó. Que ahora las mismas ganas que tenía de la droga, ahora sé y entiendo que esas mismas ganas es por el amor de Cristo. Wow. Por el amor de su gracia, por lo que Él hizo en la cruz, ¿no? Sí. Entonces, gracias a Dios, hermano, este es mi testimonio. Dios me ha transformado, me ha restaurado, me ha limpiado. Y cada vez, hermano, yo siento en mi cuerpo cada vez que Dios está haciendo cosas nuebas en mi vida, en mi casa. No para de hacer cosas exactamente, nuevas. Porque es increíble, ¿no? Y no deja de asombrarme. Y no obstante de que lo que el diablo me quitó, Él me lo devolvió. O sea, que recuperaste todo lo que tú exactamente, habías perdido. La confianza de mi padre, el amor de mi mujer,
De tus hijos. El de mis hijos, exactamente, pero me dio una iglesia también. Wow. Y a unos hermanos a los cuales amo. Amén. Entonces, este es mi testimonio y quiero acabar con un consejo. Sí, por favor, es importante que le digas a los jóvenes de 18 años, 16, cuán peligroso puede ser meterse uno en ese mundo. ¿Qué es lo que le dirías? Si volvieras a los 18, ¿qué le dirías? Mano, de que no entren ahí, de que no toquen eso. Sí. Y mi consejo es el siguiente: que se rodeen con gente que le edifique y que lo lleven a Dios. Amén. Que lo lleven a Dios, que le den ese empujón. Sí. Ese empujón, porque como dice la palabra, que fuera de Él nada hay. Amén. Así que ese es mi consejo, que os rodeéis de gente sabia, como dice su palabra. Vete con sabio y al final te conviertes en un sabio igual que ellos. Así porque es. Aquel que se va con uno que roba, el siguiente que roba, eres tú. Wow. Wow. Así es. Es importante estar rodeado de gente que te pueda ayudar a crecer. Así es. Porque la gente que te rodea puede afectar tus decisiones, puede afectar a todo lo que tú haces. Y cuando una persona está en ese estado que tú has estado, Dios, lo que me encanta de Dios es que, a lo que estaba diciendo, que Dios te quita de ese mundo, pero no te deja simplemente al azar. Él te pone su espíritu. Amén. Y no solamente eso, te pone una familia, como tú has dicho, personas que te van a ayudar a crecer, gente que te va a ayudar a ser diferente, y su amor se aumenta, se multiplica en ti para que el deseo de amar a Dios sea mayor que el deseo de volver a la miseria. Así es. Y ese es el punto donde nosotros permanecemos en la gracia. Y aquí está la diferencia entre Dios y la gente que puede dejar simplemente de fumar. Porque Dios nos da vida eterna y vida eterna en abundancia en Cristo Jesús a través de su palabra. Entonces, es importante esto, saber que Dios, si lo hizo con él, lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Amén. Y ese es el punto de encuentro donde tu vida va a cambiar. No importa el tiempo que tú lleves en ese mundo, no importa si has tocado fondo, lo que importa es que hay un Dios que todavía sigue haciendo maravillas en la vida de todos aquellos que dejan que Dios sea el Señor de sus vidas. Amén. Así que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros hoy. Esperamos que vengas más veces. Amén. Y con más testimonio, porque Dios sigue obrando. Amén. Así es. Así es.